Pues han pasado ya más de 20 años, padre. Han pasado ya más de 2 décadas desde que usted tuvo aquella idea y en la que logró meter a tanta gente de llevar un paso de palio hasta las calles de Roma, hasta el Vaticano, hasta los pies del mismo Papa. Mire, yo me acuerdo de que fue precisamente aquí, más o menos delante de donde está hoy su busto, cuando el Viernes Santo del año 2000, yo le hacía una entrevista y le preguntaba: Padre Enrique Iniesta, ¿qué va a pasar en Roma? ¿Cómo se va a tomar Roma que vaya un paso de palio andaluz? Y usted entonces me dijo algo que voy a recordar siempre. Usted dijo: estoy convencido de que al final el Papa se va a hacer capillita. Pues ese Papa se hizo capillita. Ese Papa le pasó casi como a San Pablo, cuando una luz lo cegó y se caía del caballo y recobraba la fe, que él quedó cegado por la máquina de la belleza absoluta, como usted dijo, que es un paso de palio. Lo han hecho santo, ahora ya después a San Juan Pablo II, pero para usted, para mí y para todos los hermanos de esta cofradía que hay frente a su mirada, va a ser siempre el Papa que se hizo capillita. Padre Enrique Iniesta, créame que el reportaje que vamos a ver en los próximos minutos se lo queremos dedicar a usted. Se lo queremos dedicar a usted, toda la gente que estuvimos aquel año 2000 en Roma, y toda la gente. Le digo una cosa, padre, que a lo mejor pronto vuelve a estar en las calles de Roma. Va por usted. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you.
hemos intentado en 3 minutos hacer una especie de pequeño resumen de lo que se vivió aquel 18 de junio del año 2000 en las calles de la Ciudad Eterna, en las calles de Roma, junto al paso de palio de María Santísima del Mayor Dolor. A lo mejor para las personas que estuvimos allí pasando en Roma 3-4 días, aquello fue el momento culminante, aquello fue la jornada en la que se hicieron realidad los sueños y pudimos compartir muchas emociones. Pero aún seguro que para todos los hermanos de la Cofradía de los Escolapios, aquello solamente fue una página más en ese libro que casi podría escribirse de cómo se prepara una hermandad para viajar hasta Roma con su paso de palio, para procesionar hasta el mismo Vaticano y para hacer que un Papa que hoy en día es santo se pare delante de la Virgen, de su dolorosa, de María Santísima del Mayor Dolor. Pues si hay alguien que tuviera que escribir ese libro, es nuestro primer invitado en el día de hoy, Juan García Montero, bienvenido. Bien hallado. Hermano mayor de la Cofradía de los Escolapios desde 1990 y... Pues ya no lo recuerdo, de 1996 o 90 y... No recuerdo, hubo un año ahí de... El año 2000 ha eclipsado todo lo demás. El último mandato de Kiko Navarrete, que creo que tuve yo que asumir un año y medio de hermano mayor en funciones y luego una legislatura completa de 4 años. Juan, ¿a quién se le ocurre ir a Roma? A ¿Quién es la primera persona que dice a Roma con ella? Bueno, pues aquello fue un sueño, realmente fue un sueño de alguien al que todos queremos mucho, que hemos hablado muchas veces de él, que lo tenemos allí al fondo cruzando el río, el padre Enrique Iniesta, que tenía ese sueño, ¿no? de una ciudad muy escolapia, la ciudad donde San José de Calasán decidió entregar su vida a los más necesitados, olvidar su afán de ser canónigo de una gran catedral o tener una buena carrera eclesial para dedicarse a los más pobres y allí fundar las escuelas públicas gratuitas y ser un ejemplo para todo el mundo. Pues el padre Enrique Iniesta tenía el sueño de que su cofradía de sus Escolapios de Granada fueran, igual que hizo Calasán, a Roma un día y que allí sembraran una semilla que supusiera el esplendor de la piedad popular de la Semana Santa andaluza. Bueno, y aquella locura fue albergada por unos jovencitos. Teníamos en aquel entonces, al comienzo de aquellas primeras gestiones, 26, 27 años, y fuimos capaces de creer en el proyecto, asimilarlo y ponernos a trabajar, y de ahí yo saco una conclusión, y es que cuando uno se propone realmente algo y ese algo es coherente, cogiendo un buen camino y haciéndolo con buenas intenciones, las cosas se consiguen. Yo fíjate, creo que el padre Enrique Iniesta, ese sueño que él tuvo de ir a Roma, lo comentó, lógicamente con vosotros, pero incluso con gente de la curia, antes incluso que con la hermandad, porque hay un dato que a veces pasa desapercibido, pero cuando uno se pone a leer los pregones de la Semana Santa de Sevilla, descubre que otro sacerdote muy querido, como fue el padre José María Javierre, en su pregón, precisamente de Sevilla, su pregón oficial, incorpora un fragmento en el que habla de por qué no haber un paso de palio por las calles de Roma. Y él incluso da como idea que cuando hagan santa a Sor Ángela de la Cruz, que vaya al paso de palio de María Santísima de la Amargura hasta Roma. Yo tuve ocasión de hablarlo aquello con el padre Iniesta cuando estábamos precisamente preparando todo lo de Roma, y ya sabemos el buen humor que tenía también, y cuando dije, padre, esto de Javierre, y se echó a reír y daba a entender lo que consiguió Granada, que al final no consiguieron otras ciudades. Ciertamente, incluso después de nosotros ir a Roma, siendo yo concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Granada, un día recibí una llamada de la Hermandad de la Estrella de Sevilla, que también quiso. Y yo pensé que querían alguna cosa institucional, y cuando hablaron conmigo me dijeron, no, queremos hablar con usted, pero por haber sido hermano mayor de la Cofradía de los Escolapios. Muy bien, pues me pongo a su disposición. Y nos invitaron a ir a Sevilla y nos pidieron que les explicáramos cómo se lleva un paso de palio andaluz a Roma. Y recuerdo que nos invitaron a comer en la calle San Jacinto en un restaurante estupendo, nos trataron muy bien y les estuvimos contando todo el procedimiento. Cuando llevábamos media hora o 40 minutos de procedimiento, se miraban entre ellos y dijeron, ¡qué barbaridad! ¿Cómo han podido conseguir esta gente aquel tinglao del jubileo, del vicariato romano, del propio Vaticano? Es verdad que contábamos con la ayuda de la Orden Escolapia, con la ayuda del padre Enrique Iniesta y con la ayuda de la Virgen que estaba en el cielo y del Señor, que quisieron que fuésemos a Roma. Y te voy a contar una anécdota. Cuando llegamos el primer día, el cielo estaba plomizo y empezaron a caer una gotilla, empezó a caer
lluvia, y iba yo con alguien en el autobús, no recuerdo quién, y me dijo, anda que si mañana llueve, y yo le contesté, seguro que no llueve, porque era imposible que hubiésemos hecho todo aquello y que luego, por circunstancias de la naturaleza, no fuésemos a salir. Y estaba predestinado que la Virgen del Mayor Dolor saliera por San Juan de los Florentinos ese día, y la Virgen salió a la calle. Juan, ¿cuál fue el momento más difícil o lo más complicado de organizar la peregrinación? Bueno, lo más difícil fue, lo voy a decir porque con mucha cosas, sinceridad, ¿no? y con mucha honestidad, pues la falta de credibilidad personal que podíamos tener unos jovencitos que apenas habíamos llegado unos meses antes a la dirección de una hermandad, y que comparado con la experiencia de muchos hermanos mayores de muchas cofradías, pues eso suponía un hándicap y una falta de decir, bueno, esta gente, esto que están diciendo es verdad o es mentira. Tanto es así, Fernando, que don Antonio Cañizares organizó un viaje a Roma, acompañados por el presidente de la Federación de Cofradías y de un ilustre cofrade granadino, para que viesen cómo estaban las cosas organizadas. Y bueno, ellos confiaron mucho en nosotros, nos montamos en un avión, aterrizamos en Roma y dijeron, ¿dónde vamos a dormir esta noche? Y les dijimos, en la Embajada de España, en San Pietro in Montorio. Pero ya ellos se miraban, Cristóbal Casares me acompañaba aquel día, nos mirábamos los dos sonriendo porque habíamos sido muy pícaros y habíamos estado muy en silencio de todas las gestiones y lo avanzadas que estaban. Bueno, aquello de dormir en la Embajada ya les supuso que algo bien se estaba haciendo. Pero cuando llegamos a San Juan de los Florentinos, encontraron al párroco en la puerta de San Juan de los Florentinos y nos dijo, los cofrades de Granada, por aquí sale el paso de la Madonna, y ya, aquello estaba hecho. Lo siguiente fue ir al vicariato de Roma, San Juan de Letrán, a hablar con Armando Brambila, y a partir de ahí, bueno, todo ya fue mucho más fácil y pudimos conseguir nuestro proyecto perfectamente. Hay dos partes muy claras en toda esta peregrinación. Una es ver el paso de palio por las calles de Roma, y otra es tener el paso de palio con el Papa, es decir, lo que se vive en la plaza de San Pedro, que fue como el colofón, no solamente ya para la hermandad granadina, sino para otras hermandades de Roma en ese jubileo del año 2000. Aquello también fue todo un sueño, ¿no? Que el Papa os pudiera recibir, que el Papa pudiera pararse delante del paso de palio, porque no hay que olvidar un detalle, el papamóvil, el vehículo donde va su santidad, llevaba sin detenerse delante de algo en la plaza de San Pedro Vaticano, decían 7 u 8 años, y aquel día se detuvo. Sí, aquello fue un regalo. Realmente nuestro sueño era ir a Roma y participar en el jubileo procesionando con el paso de palio de María Santísima del Mayor Dolor, pero yo creo que no hemos encontrado dos regalos. Un regalo allí mismo, que fue participar en un acto eucarístico con Juan Pablo II. Yo tuve la suerte de estar justamente detrás de su santidad y bueno, de poder tocar su mano con esa fragancia especial que tiene un santo, y recuerdo con cierto pudor cómo me dio a mí las gracias. Me sentí muy pequeño cuando el Santo Padre a mí me dio las gracias como hermano mayor por haber participado en aquella jornada. Aquello fue un regalo para la hermandad, un regalo para todos nosotros, pero creo que luego hemos recibido otro regalo que no es menos importante, que es el del recuerdo, el de estar toda nuestra vida desde aquel junio del año 2000 recordando cómo fuimos capaces y cómo disfrutamos aquella tarde, aquella noche, aquella forma mágica de disfrutar de Andalucía tan lejos de nuestra tierra. Oye, organizar todo esto conlleva 1001 gestión, con ayuntamientos, con empresas para conseguir la financiación que tuvo que tener aquel viaje, con la propia agencia de viajes para organizar un viaje en el que ¿cuántas personas pudimos ir de Granada? ¿Casi 1 millar? Pues no lo sé, yo no sé si fueron 6 aviones o no sé, muchísima gente, la verdad que era una logística todo aquello muy, ¿no?, grande. Imaginar la complejidad de igualar en un templo antes de salir a la calle, pues el hall del hotel estaba lleno de mujeres con mantilla española, otros igualando, la banda de música por otra parte, es decir, la complejidad de llevar las flores para claveles de la Vega de Granada para vestir de blanco el paso de palio de María Santísima. Bueno, pues las cosas se hacen y fue complicado, pero bueno, yo creo que con un poquito de experiencia, si hubiera que hacerlo otra vez, lo haríamos bastante de forma más diligente. Juan, cada Viernes Santo, mientras era hermano mayor, cuando el último varal del palio de María Santísima de Mayor Dolor entra en la iglesia de San José de Calasán, suspira aliviado de que había hecho estación de penitencia y todo ha salido bien. Pero allí en Roma, ¿cuándo suspiró el hermano mayor? ¿Cuándo se acabó o cuando volvió la Virgen aquí a Granada? Mira, yo suspiré
cuando yo tenía de persona importante allí al que era el responsable de la hermandad, Cristóbal Casares, y yo lo llamé por teléfono con el móvil y le pregunté, ¿ha llegado todo bien? Y él me dijo, sí, tranquilo, que ya está todo en San Juan de los Florentinos, porque claro, que la Virgen salió con el paso de palio al completo semanas antes para ir a Roma. Y aquello me dejó bastante aliviado, porque era el gran peso, ¿no?, de haber puesto en marcha un traslado, bueno, pues que siempre tiene sus dificultades y puede salir algo mal. Y luego un agradecimiento muy grande a todos, ¿no?, al equipo de priostes que se trasladaron allí y que montaron el paso en algunas circunstancias un poco complicadas, sobre todo al principio, a la cuadrilla de costaleros, a los capataces. Yo cuando veo el vídeo de Roma, hay algo que me llama, hay dos momentos que me llaman mucho poderosamente la atención y que me emocionan. Y los dos tienen que ver con el mundo de la trabajadera, porque al final yo era un hermano mayor que había salido debajo del paso y que tuve que asumir una responsabilidad cuando yo hubiera querido estar ahí debajo del paso. Uno es la levantada que se hizo el día antes, el retranqueo. Después de la misa. Porque claro, los cofrades asimilamos, el ser humano en general asimila las cosas a medida que se van repitiendo, cada vez que oímos más una canción más nos gusta, y el sonido de un martillo y de una levantada estamos acostumbrados a oírlo de Semana Santa en Semana Santa, pero cuando te estás metido en esa burbuja de estar en Roma, tan lejos, el avión, la maleta, el hotel, pero de pronto llegas a un sitio y oyes los 4 golpes de martillo de tu cofradía, aquello te sobrecoge. Yo en ese momento me derrumbé, ¿no?, y me sigo emocionando cada vez que recuerdo aquel momento. Y después hay un momento importante que yo creo que todavía no somos muy conscientes de la trascendencia que tiene. Ahora estamos acostumbrados a oír al cielo con ella, y eso tuvo un momento especial en la Semana Santa, en la historia de la Semana Santa, y ahora oímos en esta hermandad al cielo con la Reina de Roma. Yo cada vez que oigo la primera levantada en la que Ignacio Cuerva llama a su cuadrilla y después de darle las gracias por haber hecho lo que hicieron con aquellas condiciones de temperatura, y dice al cielo con la Reina de Roma, y da un golpe y el paso se levanta como por arte de magia, son dos momentos muy especiales que, bueno, al final ponen de manifiesto lo que unos jóvenes costaleros fueron capaces de regalarle a Andalucía y a Roma. Juan García Montero, después de ser hermano mayor de la Cofradía de los Escolapios, ha sido concejal de Cultura de nuestro ayuntamiento, ha llegado a ser alcalde en funciones, es decir, ha vivido muchísimas cosas, además como granadino, que a ti te gusta, pero ¿hay algo que supere a lo que tú viviste en Roma? Pues ciertamente no. Yo, me siento privilegiadamente recompensado por mi ciudad por haberme dado la oportunidad de haber sido en un momento dado, durante casi 3 meses, el máximo representante de la ciudad. Y como concejal de Cultura, mucho acontecimiento. Te voy a decir una cosa, he tenido la suerte de representar a Granada como primer representante municipal en la toma de posesión de Felipe VI en el acto de su proclamación como rey de España en el Palacio Real de Madrid. Pero nada es comparable a haber tenido la fortuna de haber representado a mi hermandad en la plaza de San Pedro aquel día del mes de junio del año 2000, porque aquello fue consecuencia no de un momento histórico que tenía que producirse, sino como consecuencia de un momento histórico que habíamos producido nosotros. Y eso realmente estará siempre en mi corazón y para mí es la cosa más grande que me ha pasado en la vida. Pues don Juan García Montero, muchas gracias, no sabes la alegría que me da al verte tenido aquí. Más curioso porque verán, a Juan García Montero yo la primera entrevista que le hice, me acuerdo que fue en el Bajo, que os servía de casa de hermandad, que todavía la cofradía utilizáis, y precisamente fue 1 año y medio, creo que fue más o menos antes de Roma, y era precisamente sobre cómo empezaban los preparativos de Roma, y ahora cuando echamos la vista atrás vemos todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, pero cómo Roma nos va a marcar ya para siempre. Para siempre. Bueno, nos vamos quedando con menos pelo, pero tenemos esa vivencia cargada encima de nuestro alma. Yo en el autobús que volví de Málaga, mi avión aterrizó en Málaga, y que volví aquí hasta el Palacio de Congresos, que era donde lo cogíamos, dio la casualidad que era también donde venía el padre Enrique Iniesta. Y cuando veníamos ya por la autovía a la altura de La Chana, no se me lo va a olvidar nunca, ya sabemos que al padre Iniesta le gustaba ser comunicativo, y más en aquellos días en los que venía, pues como veníamos todos llenos de gozo, llenos de felicidad por lo bien que había salido, y cogió el micrófono y nos dio la última bendición y nos dijo: pasarán los años y alguna vez cuando veáis a la gente que va sentada en este autobús en la calle, le diréis: tú estuviste conmigo en Roma. Y es verdad,
Así es, fue todo una profecía que hizo el padre Enrique Iniesta, que sabía muy bien lo que hacía cuando nos ilusionó de aquella manera, y gracias a Dios esa ilusión escolapia de antiguos alumnos de aquel colegio y con esa semilla cofrade que se sembró en nuestro corazón, pues tuvimos la suerte de disfrutar de eso, y ojalá que otras muchas personas lo puedan disfrutar en el futuro. Ojalá ese no sea el único puente romano que vuelva a pisar María Santísima del Mayor Dolor. Ojalá. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Nos contaba Juan García Montero anécdotas, vivencias, de lo mucho que se tuvo que trabajar para que el paso de palio de María Santísima del Mayor Dolor llegara a salir de la iglesia de San Juan de los Florentinos y llegara hasta la misma plaza de San Pedro del Vaticano. Pero hay otro trabajo, y cualquier persona que nos esté viendo, que ha visto cómo se monta siempre un paso, cómo se monta siempre una cofradía para que pueda salir, seguro que nos da la razón, que es también altamente complicado, que es precisamente ese, el montar la máquina de la belleza absoluta, como dijo el padre Enrique Iniesta, que es un paso de palio. Cristóbal Casares, bienvenido. Muchas gracias, Fernando, bien hallado. Prioste de la Cofradía de los Escolapios durante muchos años y prioste de la cofradía en Roma. Correcto. Eso no se olvida fácilmente. Jamás, jamás. Es verdad que llevamos ya unos cuantos años montando el palio, que siempre tiene una rutina, una organización, un orden y eso, pero va a un sitio totalmente a ciegas. No sabíamos allí dónde podíamos encontrar una ferretería, ni qué problemas podíamos encontrarnos, que parece sencillo. Y si un palio lleva 12 varales, nosotros llevamos 30 tuercas, o sea, no podía faltarnos de nada, todo con una previsión máxima, precisamente para que ante cualquier adversidad pudiéramos solucionarla. Habéis terminado el Viernes Santo, la estación de penitencia, desmontasteis el paso y ya en ese momento yo creo que empezaríais a ordenarlo todo, a guardarlo todo, pensando en el viaje. Exacto, realmente estaba organizado desde antes, o sea, como ya sabíamos que íbamos, en Semana Santa pues salimos el Viernes Santo de manera normal, pero ya estaba la organización en cuanto a almacenaje y demás, la teníamos ya prevista. Entonces lo que se hizo básicamente fue desmontar, como dice, limpiar y volver a guardar o guardarlo correctamente para ya con las luego... 30 tuercas. Exactamente, con las 30 tuercas, para tenerlo todo preparado el día de la salida. Ahora nos contarás cosas del montaje, pero vamos a ir un poquito más atrás, si te parece, porque tú junto a otros compañeros de la cofradía fuisteis los que vais a Roma para ver de dónde salir, porque claro,
la hermandad, el padre Iniesta, la orden de los Escolapios, el arzobispado lo tenía todo previsto, es decir, estaba todas las autorizaciones, se sabía que un paso de palio de Granada iba a salir por las calles de Roma, que iba a ir hasta la plaza de San Pedro del Vaticano, pero lo único que quedaba por decir, por averiguar, era de dónde podía salir el paso, porque de los Escolapios de Roma era imposible. Pues no había por posibilidad por la puerta, sí. Mira, te voy a contar, yo la primera referencia que tengo de todo esto es con el padre Iniesta, que siempre lo tenemos en mente, y me acuerdo que una Semana Santa, sería la del 97, que estábamos montando unos días antes de Semana Santa, estábamos montando y se acerca y dice, la pregunta fue, Cristóbal, ¿cuánto mide el techo de un autobús? Pero bueno, ese era el padre Iniesta, esa era su genialidad y su forma tan excepcional de ser, y yo decía, pues no sé, padre, lo buscaremos, pero no sabía por dónde me venía la pregunta, ¿no? Y ya le estaba dando la vuelta de cómo llevar el palio a Roma, porque coincidía que se celebraba el aniversario de San José de Calasar, y entonces él vio ahí justo el momento. Cuando lo comentaron con la autoridad, lo veían demasiado precipitado porque era un año vista, y entonces fue cuando empezó a hablarse del año jubileo, que tampoco teníamos todavía suficiente referencia. Nos pusieron la fecha del 18 de junio, porque era el día que se celebraba allí el jubileo de las cofradías, y entonces la fecha la teníamos los permisos, todas las autorizaciones, que fue un trabajo muy arduo, pero claro, no teníamos el sitio físico donde montar y de donde salir, y tuvimos que ir un viaje unos meses antes, con un metro, literalmente, a medir puertas y a pedir permiso, a buscar desde dónde podía salir un paso de palio, que no es fácil en Roma. ¿Y cuántas iglesias visitasteis? Pues las que se puedan visitar en un fin de semana de viernes a domingo, en el centro de Roma, pues yo calculo que pudieron ser más de 30. Y cuando tenía hecho ya el casting de iglesias, por dimensiones de puerta, por distancia hasta el Vaticano, llegaba lo difícil que era explicar, aquí queremos traer un palio y de aquí queremos sacar una procesión. Claro, el primer problema era el idioma. Nosotros, desde luego, italiano, pues conocimientos los mínimos. Los sacerdotes de allí, pues de español tampoco. Le llevábamos documentación, le llevábamos fotos, tratábamos de explicárselo, pero por más que eso, luego vimos efectivamente el día del jubileo de las cofradías que lo que ellos conocen como la máquina dista bastante de lo que nosotros tenemos aquí como un paso de palio, y claro, incluso en algún caso se nos dio una ocasión de decir, sí, yo tengo un sitio de donde podéis salir, y enseñarnos un almacén minúsculo de 1 metro de ancho, pensando que allí podíamos nosotros montar el palio. Claro, porque todos ustedes tienen que pensar una cosa, y es que estamos hablando del año 1997, 98, 99, 2000, cuando todavía ni existían, desde las aplicaciones de los teléfonos móviles que te sirven de traductores, ni siquiera en internet nos podíamos meter a hacer visitas virtuales de 360 grados de la iglesia de Roma. No, teníamos un móvil habilitado solamente para las reservas de viaje, porque tuvimos que contar con una agencia de viaje oficial, y entonces había un teléfono de contacto de la cofradía por el que tuviera alguna consulta, pero era un teléfono, yo recuerdo que como ya tenemos unos años, que el sonido de la llamada podía editarlo con letras y números, ¿no? Venían en la revista que ponía 3, 4 y se sonaba como un sonido que tú querías, era lo máximo que podías conseguir con esos móviles. Por supuesto, ni acceso a internet, ni ningún tipo de mensajería instantánea, ni nada. Organizáis todo, elegís la iglesia de San Juan de los Florentinos, tuvisteis además facilidades por parte del párroco, todas absolutas. Él, una vez que dio el sí, en cualquier caso estamos hablando de una distancia, sabemos que nos dio el permiso, que estábamos perfectamente autorizados, pero aún así nosotros íbamos sin saber con qué horario podíamos contar, con qué facilidad en cuanto a espacio. Entonces todo eso nosotros lo preveíamos en la peor de las circunstancias, pensando, bueno, pues si tenemos que estar de 6 de la mañana a 10 que empiecen las misas, pues o sea, lo teníamos previsto para que fuese cual fuese el horario y que nos diera tiempo a montarlo. Fue todo lo contrario, allí fueron todas las facilidades del mundo. Don Luigi, que era el párroco, nos abrió sus puertas, su corazón y... Quedó tan encantado que incluso al año siguiente le lleváis una fotografía casi tamaño real, natural, sí, casi, de la Virgen del Mayor Dolor que está allí en un lugar privilegiado de la iglesia. E incluso él, cuando hace reformas en la iglesia y tiene que poner una cancela nueva, la hace con unas dimensiones por lo que pudiera pasar en un futuro. Para cuando vuelva la Madonna, fueron sus palabras, sí. Cuando volvimos al año siguiente, ha hecho un cancel metálico y, claro, de unas dimensiones que no coinciden con las que suele haber en la iglesia de Roma. Y ya hablando con él nos lo explicó, dice, esto está para cuando vuelva la Madonna. Él tenía clarísimo que la Virgen tenía que volver. ¿Sigue de párroco? ¿Ha fallecido ya este hombre? Pues no lo sé, no. Yo hace tiempo que no he ido a Roma y no he podido tener tampoco más contacto con él. Cuando ha vuelto a Roma, seguro que habrá ido a la iglesia, claro, y que habrá recordado todo lo que allí viviste. Y de hecho a él, cuando estuvimos, siempre que hemos ido, nos ha recibido con la puerta abierta, nos ha vuelto a enseñar el cuadro, ha vuelto a recordar las anécdotas, y porque claro, todos hemos mandado de hecho muchas fotos, porque la gente de la feligresía pues sigue pidiendo fotos de la Madonna, y cuando ven la foto pues quieren tenerla. Y
Oye, Cristóbal, ¿y al final con las 30 tuercas hubo bastante o Sí, hubo surgieron, bastante, sí. no surgieron problemas de Todo lo priostría, contrario, ¿no? no, el funcionamiento fue, de hecho, el primer día cuando descargamos el palio, nos pusimos a montar y al tener tantas facilidades, y yo no sé si fue por intercesión divina, por el entorno, por lo que fuera, y el primer día se quedó el palio prácticamente montado. Iba todo desde aquí, menos la flor, era lo único que faltaba. Se llevó la cera desde aquí, se llevó la flor de la jarra Pero y el en único, el camión donde va todo, la va flor, todo menos la flor. La flor, por lo delicado, se llevó en el avión donde iban los peregrinos de ese fin de semana, porque era un poco más, había que llevarla más cortada recientemente, pero la cera sí se llevaba desde aquí. Y sí que llevamos un detalle, que fue las jarras delanteras, se compraron rosas de Pitimini en Campo de Fiori, una plaza que hay típica que venden puestos de flores, porque llevara el detalle también del palio propio de Roma, exactamente. Es decir, las flores de la jarra eran todas de aquí de Andalucía, las flores de las jarritas delanteras, era de allí que iba también en el entrecalle, creo recordar, una imagen de la Virgen de los Reyes, de Sevilla, sí, que fue donada por Manuel de los Ríos, que fue el que hizo el respiradero de la Virgen, y entonces él tuvo el detalle de regalarnos, porque él quería también ese cachito de Sevilla que estuviera en el entrecalle del palio. Y cuando acaba ya la procesión llega el momento de desmontar, que también tendría su trabajo y su aquel. Sí, pero bueno, estábamos tan llenos de satisfacción y tan felices de todo lo que habíamos vivido, que yo no lo recuerdo como algo pesado ni algo... Sí es verdad que el otro día recordando, tuvimos huelga europea de transporte a la vuelta, pues ya para rematar, y me acuerdo que ya lo teníamos todo montado en un contenedor y eso, y a la espera de que los transportistas terminaran la huelga para poder montarlo todo y otra vez un transporte combinado que trajera a nuestra Virgen a Granada. ¿Fuiste tú la primera persona que ve a María Santísima del Mayor Dolor cuando llega a Roma? Probablemente sí. ¿Cómo iba ella? Pues se le hizo porque esa otra curiosidad, cuando se encarga la Virgen, que la Virgen salió por primera vez, exactamente, salió por primera vez en la Semana Santa del año 2000, y cuando se le encarga a Álvarez Duarte, ya sabíamos que íbamos a Roma, y de hecho hay una foto, porque se le dijo, el primer golpe de Gurbia, cuando él nos recibió allí en su casa, y el Juan García, que era el hermano mayor, le dijo: don Luis, pues tenemos que darle una noticia, dice que esta Virgen va a viajar a Roma, y justo en ese momento estábamos esperando con las cámaras y le hicimos una foto, y la foto así como de extrañez diciendo que claro, y entonces él encargó el profesor un cajón preparado expresamente donde iba a viajar la Virgen. Entonces vino la Virgen de Sevilla en ese cajón y era en el que sabíamos que iba a viajar a Roma. Iba vestida de manera sencilla, pero iba vestida dentro de su cajón con todas las medidas de seguridad, y cuando llegamos allí, pues lo primero, claro, abrimos el contenedor y lo primero era ver que ella hubiera llegado en condiciones. ¿Y cuando la ves allí? Pues dijimos... Porque ya el sueño hecho realidad para vosotros. Exactamente, a partir de ese momento. Estamos todos y estamos bien, pues ahora a trabajar. ¿Y cuando la ves luego aquí? De vuelta, cuando luego llega otra vez el pues camión, eso el es contenedor... una paz interior y un descanso del trabajo bien hecho, ¿no? Como llaman el descanso del guerrero, es decir, hemos cumplido con nuestra responsabilidad, que nosotros nos sentíamos básicamente responsables, o sea, no nos sentíamos privilegiados, por supuesto, pero no en el sentido de más que nadie, sino de que la hermandad nos hubiera puesto en nuestras manos ese privilegio, y el hecho de poder devolverle la hermandad y devolverle su paso de palio y la Virgen, decir, lo hemos cumplido, lo hemos conseguido entre todos, pues la mayor satisfacción. Creo. ¿Con qué momento te quedas tú de todo aquello? No sé, fueron tantos. Por ejemplo, el momento tanto de la salida como del regreso en la iglesia, yo ahí sentí como una hermandad real, donde creo que los que estaban en la iglesia no habían firmado como hermanos, o sea, había muchos que sí, pero había muchos granadinos, muchos andaluces, muchos romanos, pero sin embargo el sentimiento era de todos a una y era nuestra Virgen, esta era nuestra imagen y todos la teníamos que arropar. Y cuando se detuvo el Papa delante del paso de palio, ¿tú aquello dónde y cómo lo viviste? Pues yo estaba también pegando al palio. Y bueno, te sorprendería, ¿no?, de ver que se paraba allí. Toda la ceremonia fue muy emocionante con este hermano de San Juan de Dios que se acercó a nosotros, que sabía el vínculo con Granada, que tenía mucho eso, y fue el que facilitó mucho, pero no podíamos imaginarnos que justamente al pasar el Papa Móvil delante del paso de palio se frenara. Y de hecho en el vídeo el propio Santo Padre se sorprende, ¿no?, porque da como un frenazo y se agarra, y claro, se agarra y se queda mirando a la Virgen y la bendice, y el momento fue irrepetible. Me acuerdo que ese momento yo lo viví en la columnata, en lo alto de la columnata estábamos los medios de comunicación, y había allí una chica de prensa del Vaticano que nos contó inmediatamente después el dato ese de que hacía 7 años que no se detenía
el coche del Papa en la plaza de San Pedro. Claro. Bueno, Con lo cual nos llenó todavía de más orgullo a todos los las medidas de granadinos. seguridad no os podéis imaginar, porque era constantemente iban cambiando el protocolo precisamente para evitar, a nosotros nos avisaban, entramos por esta zona o por esta columna, y a la media hora nos volvían a avisar de que volvían a cambiar. Entonces constantemente iban cambiando para evitar ningún tipo de problema. Pues Cristóbal Casares, muchísimas gracias por contarnos todo eso. ¿Tu taller de bordado sigue bien? Sigue adelante. Hay que preguntar también por ello, pues nos alegramos todavía más. Vamos a ver imágenes, si les parece, precisamente de esos instantes inolvidables en la plaza de San Pedro, en las calles de Roma, con María Santísima del Mayor Dolor, y enseguida vamos a seguir hablando con más personas que vivieron, sin lugar a dudas, unos momentos que no van a olvidar nunca, aquellos días del mes de junio del año 2000.
Veíamos imágenes de ese momento inolvidable del Papa Juan Pablo II, hoy en día ya San Juan Pablo II, deteniéndose delante del paso de palio de María Santísima del Mayor Dolor. Fue la gran sorpresa, tal vez, que toda la gente que estábamos allí en Roma nos llevamos aquel día. Ignacio Cuelva, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Capataz durante muchos años del paso de palio de María Santísima del Mayor Dolor y capataz en Roma del único paso andaluz que ha procesionado por las calles de la ciudad eterna. Pues ¿Dónde sí. estabas tú cuando el Papa se paraba delante del paso de palio del Mayor Dolor? Bueno, pues yo estaba evidentemente allí en la Plaza San Pedro, tuve el privilegio de acceder al altar y de ver a su santidad. Y realmente cuando yo venía volviendo precisamente de eso, cuando vimos realmente el vehículo parar delante del palio. Y que también lo viste desde lejos, ¿no? Una alegría tremenda, ¿no? De saber que toda la cuadrilla de costaleros, que todos los hermanos estaban pudiendo vivir aquel momento, pues fue tremendo, la verdad, inolvidable. ¿Cuál es el momento que tú no vas a olvidar nunca de aquellos días en Roma? Pues mira, hubo muchos momentos. Desde el punto de vista personal, el tema de Roma está muy ligado a la memoria de mi padre y a lo que viví desde el punto de vista de familia y de recuerdos personales, ¿no? Pero especialmente, evidentemente, cuando tuve el honor y el privilegio de subir al altar. O sea, para mí arrodillarme delante del Papa fue una experiencia absolutamente inolvidable. Fuiste 3 personas de la hermandad, ¿no? Sí. Ferro, Juan García Montero. Aquello fue una cosa realmente improvisada y casual, ¿no? Porque el hermano mayor, Juan García Montero, evidentemente estaba en el plano de las autoridades y en el lugar que le correspondía, pero el resto de la cuadrilla no estaba previsto por protocolo ningún tipo de presencia de ningún miembro, ¿no? Y fue realmente una cosa casual que un hermano de San Juan de Dios, que era enfermero personal del Papa y que evidentemente por la orden a la que representaba tenía muchísima vinculación con Granada, se acercó a conocernos allí al paso, donde estábamos todos esperando, y en un momento dado de arranque, pues él dispuso y dijo: os vais a venir tres de vosotros conmigo, ¿no? Y bueno, pues uno de ellos evidentemente pues fue el capataz, ¿no? Y tuve... ¿Pero lo dijo a lo que ibais o...? Sí, veniros conmigo que vamos arriba al altar y lo vais a poder saludar vosotros mismos, ¿no? Y bueno, realmente en ese momento pues, o sea, fue un momento de bloqueo, ¿no? De ni siquiera saber quién tenía que ir, cómo era aquello. Y bueno, pues la divina providencia quiso que yo estuviera y realmente fue inolvidable. O sea, un momento muy personal, en el que te rodea una atmósfera absolutamente desconocida, en fin, yo ese instante, esa breve conversación y palabras con él quedan grabadas para siempre en el alma de una persona, ¿no? ¿Qué le dijiste al Papa? Bueno, ¿O qué te dijo el Papa también a ti? Intenté, porque apenas me salía la voz, pero intenté decirle que veníamos de España, que le guardábamos un cariño y un respeto inmenso y que queríamos trasladarle desde Granada y desde España lo mejor de nosotros, ¿no? O sea, solo me salió frases como esas, ¿no? Y él pues asintió, me dio la bendición y realmente fue un momento inolvidable, ¿no? Dicen que el olor que transmitía el Papa incluso ya te embargaba. Yo lo dije, o sea, de lo que más me impresionó, ¿no? O sea, fue una especie de sentirse envuelto, o sea, la propia presencia suya en sí, todo el ropaje, y me impresionó también incluso los aromas que desprendía, ¿no? Y el entorno que creaba en torno suyo, ¿no? O sea, sinceramente yo lo puedo decir porque lo viví personalmente y a mí me impresionó, o sea, era algo completamente diferente. Tú lógicamente no le llevaste un llamador, pero Ferro, uno de los costaleros más veteranos de la cuadrilla, sí que le llevó el costal que le llevaba. Sí, José llevó el costal, mi primo Alfredo, que venía conmigo de segundo capataz, llevó el costal de mi hermano y ellos lo pusieron. Creo que recordás que había un tercer costal que pudo subir allí, pero no lo recuerdo exactamente, y fuimos los tres las personas afortunadas que estuvimos ante él, sí. Y esos costales se habrán guardado como... Sí, en mi como casa he estado muchos años a los pies de un altar de la Virgen de la Angustia. Cuando digo mi casa, digo en casa de mi madre, ¿no? Y ha estado mucho tiempo allí y sigue estando, ¿no? ¿Y como capataz, la experiencia de sacar un paso de palio en Roma? Pues mira, realmente
Cuando estábamos preparando aquello, para mí, dentro de lo que era todo el acontecimiento y lo que representa personalmente para un cofrade, algo así, había un aspecto mucho más práctico que era la preocupación lógica de un capataz, ¿no? Entonces, te he de reconocer que lo disfruta evidentemente, pero el sentido de la responsabilidad y de lo que allí hay que hacer, yo creo que a todos los que estábamos allí por parte de la hermandad, un pellizco te retiraba y realmente la sensación de disfrutar de aquello era conforme se iban sucediendo los acontecimientos y íbamos cumpliéndolo con todo, ¿no? Pero había muchas cosas que hacer y muchas responsabilidades, y sacar el paso por una puerta donde no había salido nunca, con una escalinata que nunca había podido recorrer, cruzar ese puente, hacer ese recorrido, medir bien los relevos, o sea, yo estaba también dentro de lo que cabe en mis cosas, ¿no? Pero sin duda una cosa inolvidable, ¿no? Una satisfacción de recordar de cómo se concebía, de cómo hacíamos las papeletas de sitio, de cómo nombrábamos relevos y escribían los relevos en el puente, o sea, una cosa alucinante, ¿no? Claro, porque vámonos a lo práctico, al tema costalero. En primer lugar, ¿dificultades de puerta no teníais? No. Pero sí estaba la dificultad de una escalinata, sí, que había que salvar 6 o 7 escalones que tenía la iglesia. Era una escalinata difícil, pues era, bueno, pues no, evidentemente no tenía nada que ver con un sitio para sacar un paso, ¿no? Pero tenía su dificultad y bueno, luego había otro componente también importante a la hora de medir los relevos y la cuadrilla, que era el calor. O sea, realmente hacía mucho calor y la gente sudaba muchísimo. Nunca nos habíamos enfrentado a sacar un palio con tantísimo calor. Y bueno, pues también resultó un factor a tener en cuenta, ¿no? Y el propio recorrido en sí, que era un recorrido complicado, de adoquinado, de chicotas muy sufridas. Y bueno, pues todo eso es lo que a uno le iba preocupando. Porque de gente no tuviste problema, ¿no? En cuanto al número de costaleros, no, incluso creo recordar que había mucha gente interesada en formar parte de la cuadrilla, bueno, de hecho, fue hasta de otras ciudades, como ¿no? capataz a mí me alegró muchísimo y tuve una sensación muy positiva y que realmente no había conocido y que me encantó cuando se personaron a la Igualada de Roma gente de otras cuadrillas de Granada, ¿no? O sea, yo igualar gente de otras cuadrillas y de casi que constituir una cuadrilla para Roma, a mí fue una experiencia que me encantó. Y hicimos unos cuantos ensayos por la zona del Realejo, o sea, en pleno verano, y conseguimos armar una cuadrilla, yo creo que inolvidable, ¿no? Para cada uno de ellos y por supuesto para mí. ¿Queda todavía gente debajo de aquel año o ya? Pues sí queda gente debajo. Es verdad que no mucho, pero yo creo que pueden ser 2, pueden ser 3, una cosa así. No sigo muy al día ahora mismo la cuadrilla, aunque tengo muchísima vinculación con ellos, pero aparte de José Ferro, Paquillo García Montero, mi hermano se tuvo que retirar por culpa de la rodilla, yo no sé si queda alguien más, ¿eh? Dio una llama en el paso el propio escultor de la Virgen, en la Vía de la Conciliación precisamente. Tocó el martillo el arzobispo de Granada, tocó el martillo cofrades de Córdoba, tocó el martillo el hermano mayor, tocó el martillo muchísima gente. Consejero de turismo, ¿no? O sea, muchísima gente, sí. Pero sí. ¿con qué llama te quedas tú, con qué levanta te quedas tú de las que se vivieron en las calles de Roma? Pues no lo sé, porque... ¿Hay alguna que la tengas tú guardada, clavada? Dentro del templo guardo con mucho cariño la levantada del Padre Iniesta, que evidentemente para nosotros era una figura de referencia y una persona que había tenido mucho que ver con todo aquello, y al que evidentemente se le echa de menos. Y me quedo también con la levantada última antes de enfrentar la escalera, que fue absolutamente emotiva. O sea, una vez ya... Paso ya girado hacia la gente. El paso girado, la sensación de estar ya allí, de haber cumplido, de haber terminado y de haber conseguido aquello. Pues mira, físicamente es que se te pone el pelo de punta de recordar aquellos momentos, efectivamente. ¿Y ahora que ha pasado 21 años? ¿Cómo lo recuerdas aquello? Ahora que estamos en los días precisamente pues mira, le doy cada vez más valor, la verdad. O sea, la inexperiencia también de esa juventud, yo tenía 27 años en aquellos momentos, o sea que no dejábamos de ser unas personas pues prácticamente unos niños, ¿no? Le doy cada vez más valor porque probablemente de ese descaro y de esa valentía y de ese ¿por qué no? Que siempre en el círculo de la hermandad estaba presente, pues
probablemente conforme uno va cumpliendo años, ese tipo de retos y ese tipo de preguntas a lo mejor cuesta más trabajo hacérselas, ¿no? Cuando las situaciones ya las contemplas con otra experiencia. Pero ese y por qué no que se planteó y que un grupo de gente tan joven consiguiera aquello, a mí me da cada vez más valor y conforme pasan los años lo enmarco cada vez en una decisión y en un acto absolutamente valiente y importante para esta ciudad. ¿Y has soñado con volver a ser capataz en Roma? A mí me encantaría, claro. No, ya en serio, o sea, ¿a quién no? O sea, si el Palio volviera a Roma, solamente el hecho de estar allí para mí sería algo maravilloso. Es verdad que tengo ya cuatro hijos, con lo cual pues casi uno piensa más en verlos allí, en que formen parte, en que sea la nueva generación, en que sean ellos los que estén empujando y en que vivan eso como yo tuve la oportunidad de vivirlo. Pero sin duda, tener un momento así, aunque solo fuera un momentito, a mí me encantaría, claro. Ignacio Cuerva, muchísimas gracias por estar Fernando, con nosotros. A ti por invitarme. Y muchas gracias por recordar tantas y tantas cosas, ¿verdad? Unas se pueden recordar y otras, también habrá por ahí otras que no se pueden recordar tanto, ¿no? Que quedan más bueno, pero en aquellos días en Roma. Todos tendemos a guardar solamente lo bueno y yo en este caso de Roma solo tengo gratos recuerdos y grandísimos recuerdos. Pues Nacho, muchísimas gracias. Me voy a hablar precisamente ahora con el hermano mayor actual, con José Luis Carmona, que le voy a preguntar lo de Roma, si podemos volverte a ver de capataz en las calles de Roma. El o al menos tiene capataz para rato, sí, podemos volver a ver el paso de palio por las calles de Roma. Vamos a levantar el paso en lo alto del río Tiberiana. Vamos a verlo. Al cielo con ella. ¡Dos por igual por este! ¡Y este! Eduardo. Bueno. ¡Al cielo con la reina! ¡Dos por igual valiente! ¡Este! ¡Córdoba! Venga, vámonos. Muy bien. A la derecha adelante un poquito. A la derecha adelante. Venga, andando, ¿eh? Bueno, vamos a darle paso, señores. Venga las cuadrillas que son. Eso es. Estamos dedicando hoy nuestro programa a recordar lo que ocurría en Roma en el año 2000.
Don José Luis Carmona, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado. El 18 de junio del año 2000 sé dónde estabas perfectamente. Pues sí, la verdad que tenía la suerte de estar contigo en Roma, en la ciudad eterna, disfrutando de esa jornada verdaderamente inolvidable. Histórica. Tú estabas dentro del paso, los demás estábamos fuera. Yo no sé si en algún momento, en aquellas horas por Roma, a ti se te pasó por la mente que llegarías a ser hermano mayor de aquella cofradía que estaba escribiendo una página de oro de nuestra Semana Santa. Bueno, desde luego probablemente en el mismo año 2000 creo que no, ¿no? Han pasado 21 años, hace mucho tiempo, todos éramos más jóvenes, ¿no? Y es verdad que todos los hermanos que tienen una trayectoria en una corporación alguna vez tienen el deseo, ¿no? Pero yo creo que no me lo planteaba, ¿no? Con firmeza, con seriedad. Porque José Luis Carmona es actualmente el hermano mayor de la cofradía de los Escolapios en este mandato tan extraño, tan raro que estamos viviendo 2 años sin poder salir a la calle, pero no por ello la cofradía sin proyectos. No a lo mejor proyecto tan grande como aquel del año 2000, pero sí proyectos tan ilusionantes, vamos a llamarlo, como es ese paso de palio nuevo, que precisamente se firmaba el acta, ¿no?, del contrato con el bordador unos días antes del estado de alarma. Pues sí, justamente. Yo creo que a pesar de las circunstancias, este es el momento que nos ha tocado vivir y tenemos esta hermandad y todas las hermandades, el reto de mantener a las hermandades vivas. Es complicado, ¿no?, cuando las hermandades no tienen la capacidad de poner la estación de penitencia en la calle. Pero yo creo que estamos haciendo un importante trabajo, una importante labor y poniendo en marcha proyectos muy interesantes como este que tú comentas, ¿no?, que es un proyecto patrimonial de gran envergadura, ¿no?, el nuevo palio bordado en oro para la Señora del Mayor Dolor, que se ha encargado al taller de Pérez Artés, al cordobés, y que, como bien decías, pues el contrato se firmaba unos poquitos antes, días de la declaración del estado de alarma, y bueno, si todo va bien, y en fin, Dios mediante, pues se estrenará en el año 2025, coincidiendo con el 25 aniversario de la peregrinación a Roma. Recuerdo yo que aquel día te preguntaba, José Luis, cuando se estrene, ¿qué se va a estrenar el paso en Granada, el Viernes Santo, cuando la cofradía pues se ponga desde aquí enfrente en la calle, cruce el río junto al que nos encontramos, o a lo mejor el palio se estrena en otro sitio como puede ser Roma? Bueno, la verdad que no lo sabemos, ¿no? Aún es pronto para saber, ¿no?, dónde se producirá el estreno, ¿no? Bueno, si se hace en Granada, pues lo hará en su tierra, lo hará saliendo de su templo y cruzando el puente romano. Y bueno, pues si lo hace cruzando otro puente, ¿no?, también romano, pues sería realmente fantástico, ¿no? Es pronto para saber eso. Porque el deseo de la cofradía es volver a Roma. Sí, yo creo que la hermandad tiene una inquietud, tiene un deseo que manifiestan muchos hermanos y en general gran parte del mundo cofrade, en Granada, incluso a nivel andaluz, ¿no?, de que la hermandad de alguna forma pueda conmemorar de manera muy digna ese 25 aniversario. Y es verdad que existe ese deseo y bueno, la hermandad va a plantearse este reto con mucha seriedad y con mucha tranquilidad, también con la experiencia, hay mucho tiempo por delante, con la experiencia también que dan los años, ¿no?, para plantear ese reto, pues bueno, de la mejor manera posible. Pero en fin, aún es pronto para avanzar algo. Sí te puedo decir, Fernando, que la hermandad ha recibido ya invitación del general de la Orden Escolapia en Roma, del padre Pedro Aguado, para que la hermandad pueda estar en Roma en el año 2025. Te estoy dando una primicia. Una primicia que además es ilusionante y esperanzadora, pero estaba yo cuando has dicho lo de la carta que has recibido de la Orden Escolapia, diciendo, pero nos va a faltar el padre Iniesta, nos va a faltar, bueno, a él y mucha otra gente que en estos 21 años ya tristemente nos han dejado, pero la figura del padre Iniesta fue tan importante, ¿verdad?, en aquel hecho histórico. Absolutamente importante. Yo creo que sin su ayuda y sin su impulso, él ha sido el sacerdote y el formador de toda esta generación de cofrades escolapios, ¿no?, y la persona que espiritualmente impulsó el proyecto y también con sus contactos. Yo creo que no habría sido posible. La peregrinación a Roma fue la confluencia de muchas circunstancias, ¿no?, pero desde luego sin la presencia del padre Iniesta aquello hubiera sido imposible, ¿no? Pero el padre Iniesta sigue estando presente, su gusto está ahí, viendo salir la hermandad cada Viernes Santo y de alguna forma me gusta pensar que sigue estando con nosotros, nos sigue empujando. Sí, sí, y su legado está vivo en la hermandad. José Luis, ¿cuál fue la primera vez que tú escuchaste lo de Roma? Lo de, oye, que nuestra Virgen puede ir a Roma. Pues probablemente se lo escuché al propio padre Iniesta, ¿no?, en una de esas muchas tertulias, ¿no?, algunos otros hermanos que ahora van a acompañarnos, que nos han acompañado en el programa. Bueno, él nos planteó ese reto, esa, creo que él también decía, bendita locura, ¿no?, de imaginar el paso de la Madonna, ¿no?,
discurriendo por las calles romanas. Sí, probablemente en aquel mandato de Juan García Montero como hermano mayor, bueno, pues probablemente en los orígenes, en el año 97, 98 más bien, pues se empezó a plantear eso, bueno, pues como una idea, pues, en fin, absolutamente en principio inalcanzable, ¿no? Como una casi ensoñación. Una locura, ¿no? casi. Como una locura, sí. Hemos hablado antes con Juan García Montero precisamente de recuerdos que hay de aquel, no de aquel año, sino de aquellos años, porque fue el año 2000, pero fueron también los años previos con todo lo que llevó de preparación. ¿Tú qué es lo que más recuerdas de los preparativos y luego ya de los días en Roma? Bueno, los preparativos fueron muy intensos, ¿no? Fueron años de mucho trabajo, de muchas relaciones a nivel institucional, con la propia Iglesia granadina y la Iglesia romana, relaciones complejas y complicadas, ¿no? Y también con las instituciones públicas de la ciudad, recuerdo la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, ¿no? Pero bueno, recuerdo muy especialmente ahora cuando estamos aquí, pues todo lo que tenía que ver con la logística del traslado de la hermandad, ¿no? Que verdaderamente es muy complicado y muy complejo y que creo que la hermandad supo resolver con mucha solvencia, ¿no? Y recuerdo ese día emocionante en las jornadas previas, a finales del mes de mayo del 2000, pues bueno, en el que justamente aquí pues llegó el camión que iba a trasladar todos los enseres de la hermandad, ¿no? Todos y a la los propia enseres imagen de la Virgen. Y la propia imagen de la Virgen en un cajón preparado especialmente para eso. Bueno, pues se acometía todo ese trabajo y partía la delegación Escolapia a Roma pues para prepararlo todo para cuando llegáramos el resto de los hermanos, ¿no? Esos días fueron especialmente intensos y emotivos. ¿Tú cuando llegas a Roma? Yo llegué a Roma, si no recuerdo mal, un par de días antes, en uno de los viajes, quiero recordar, sí, en uno de los viajes que organizó la hermandad, un par de días antes, el día previo, el día 17, pues ya tuvimos la celebración en San Juan de los Florentinos y la imposición de las medallas conmemorativas, sí, y bueno, ahí empezó, ¿no? Ahí empezó el trasiego de esa bendita jornada. No sé si tú te acuerdas, la primera tarde que llegamos a Roma, los que fuimos el viernes, nos cayó una tormenta de agua y eso estábamos en el mes de junio y claro, enseguida pues ya los granadinos hicimos el chiste fácil, ¿no? De verás tú que hemos venido hasta Roma y nos va a llover ahora en la salida del paso de palio, pero al final hizo un día fantástico, de mucha calor, acuérdate, mucha calor, ¿verdad? Bueno, una tormenta por la vía de las Conciliaciones. Sí. Una tormenta primaveral, ¿no? Sí, veraniega, propia también, ¿no? de nuestra tierra, de Granada, ¿no? Sí, efectivamente, recuerdo la jornada con muchísimo calor, el cortejo se puso en marcha a las 3 de la tarde y hacía un calor tremendo, ¿no? Y bueno, hubo un momento en que fue absolutamente necesario levantar los faldones del paso, incluso recuerdo que la goma de las zapatillas casi se derretía al contacto con el asfalto, ¿no? Así que bueno, una jornada verdaderamente preciosa y luego ese calor pues que quedó amortiguado ya en la bonita noche romana, ¿no? Tengo el recuerdo de la luz del atardecer, de la Virgen del Mayor Dolor saliendo, dejando atrás la Basílica de San Pedro. Ese recuerdo visual lo tengo muy interiorizado. ¿Sí? Recuerdo sonó la marcha Amarguras, sí, justo cuando el palio iba recorriendo lo que era la columnata para llegar a donde está marcado en el suelo que se acaba el Estado Vaticano, sí, y comienza Roma. Y ya cuando se pasa esa frontera visual sonaba el himno de Andalucía para la Virgen del Mayor Dolor y ya a partir de ese momento yo perdí la cuenta de las veces que se interpretó Encarnación Coronada con la parte del Dios te salve, que era lo que toda la gente, granadino, italiano, gente de otras ciudades que se agolparon en torno a la cofradía una y otra vez y íbamos cantando. Sí, quizá a la vuelta se vivieron los momentos, por decirlo de alguna forma, más cofrades, ¿no? De alguna forma ya descargados de la tensión, de la presión, de la responsabilidad, del cumplimiento de los horarios, ¿no? Y bueno, pues ya veníamos de vuelta, ¿no? En una procesión triunfal y sí, de alguna forma la marcha Encarnación Coronada se convirtió en el himno, ¿no? Que todos podíamos cantar rezándole a la Virgen, ¿no? Por las calles de Roma, hacerlo no solo los españoles, ¿no? También los italianos, los romanos y bueno, pues todas personas de todo el mundo que estaban acompañando en aquellas jornadas del Camino de Fraternidad en el jubileo del año 2000. Y yo recuerdo pues acercarse a centenares de personas, hablando en cualquier idioma, preguntando por la Madonna, pidiendo estampas de la Virgen, acercando un rosario, un pañuelo y pasándolo por el manto de la Señora. En fin, una jornada pues verdaderamente inolvidable, única. Fíjate, yo me acuerdo sobre todo de la gente de otros puntos de Andalucía que estaban allí pasando esos días en Roma y claro, para ellos encontrarse un paso de palio andaluz era como encontrarse parte de su tierra, aunque fueran de Córdoba. Me acuerdo que había un grupo de hermanos o un grupo de monjas del Albaicín que estaban aquellos días en Roma y que claro, cuando vieron a gente de Granada, vieron un paso de palio de Granada, una Virgen de Granada, pues la propia emoción que se siente es indescriptible e inolvidable. Sí, de alguna forma
fue una experiencia única y la hermandad tenía la gran responsabilidad de representarse no a sí misma, sino a toda la Semana Santa andaluza, ¿no? De una forma, pues lo que estábamos viendo, como tú muy bien comentas, es un paso de palio andaluz, ¿no? Acompañado con nuestro tradicional esorno de flores, con nuestras marchas procesionales, ¿no? Y bueno, claro, lógicamente, pues cualquier español, especialmente cualquier andaluz que estaba en esa jornada allí y se encontró con la sorpresa del paso de palio en las calles de Roma, pues yo creo que tuvo que ser una experiencia absolutamente única para ellos. ¿Alguna anécdota que se te venga a la cabeza? Bueno, es que fueron muchas, ¿no? Porque realmente en el día, disculpar. Te estarán llamando de Roma a ver si para la próxima salida. Ojalá, no fuera de Roma. Bueno, fueron, como te digo, muchos momentos, ¿no? muy intensos, ¿no? Recuerdo muy especialmente la ceremonia en el Vaticano, una ceremonia muy bella, y el instante de la bendición del paso por su santidad Juan Pablo II. ¿Tú dónde lo viste, junto al paso? Yo estaba junto al paso en ese momento, y bueno, pues tuvimos la fortuna de recibir la bendición de su santidad el Papa, y fue un momento verdaderamente muy especial, muy emotivo. Pero son muchos recuerdos, es difícil quedarse con uno, porque bueno, pues fueron 6-7 horas, si no recuerdo mal, verdaderamente intensas, ¿no? Y desde el momento de llegar a San Juan de los Florentinos, escuchar la primera llamada y la primera salva de aplausos en el interior del templo, bueno, pues hasta la vuelta, ¿no? Que comentábamos antes fuera de cámaras, ¿no? En ese mítico vídeo, bueno, pues que habías tenido oportunidad de verme allí abrazándome con algunos hermanos, pues la emoción, verdaderamente emocionante. Yo me acuerdo hasta el día que llegó luego el camión de vuelta. ¿Te acuerdas que estábamos aquí un buen grupo de personas esperando, sobre todo por ver cómo venía ella, y también echar una mano a la cofradía con las bambalinas, los varales, y descargándolo todo y ya respirando tranquilos de que todo había sido un éxito y el recuerdo ya nadie nos lo iba a quitar? Así es. Pues José Luis Carmona, hermano mayor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gusta, ¿verdad?, recordar a veces cosas tan importantes que nos han pasado. Claro que sí. Y que, claro, para los que hoy hemos estado aquí en el programa, ha sido contar casi historias de abuelos ya, casi de abuelos. No han pasado 21 años de lo que fue la procesión, más de 21 años desde que se empezó esto a fraguar, pero a lo mejor hay cofrades que tengan 17, 18 años que cuando les hemos contado estas cosas les hemos llegado a sorprender de lo que hizo una vez la Semana Santa de Granada. Sí, es cierto, los hermanos más jóvenes pues no tuvieron la suerte, ¿no?, de vivir esa experiencia por su edad, ¿no? Bueno, estoy seguro de que aquellos que son cofrades van a poder atesorar a lo largo de su vida muchas experiencias, ¿no? Y bueno, si no, pues para eso estamos los más mayores, para contárselas. Y para el año 2025, ojalá sea así, iba a decir la cofradía de los Escolapios pueda volver a ir a Roma, no estaría bien dicha la frase, sería para que la Semana Santa de Granada pueda volver a ir a Roma, porque si en el año 2000 aquello fue un proyecto, aquello fue un empuje de todos los cofrades de Granada, en el 2025 tiene que volver a serlo. Pues si ella quiere, sí será. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, nosotros ya lo han visto, hemos hecho este programa hoy desde aquí, no desde el Tíber, sino desde el Río Genil, dedicándoselo a la Hermandad de los Escolapios y a aquel hecho, aquel acontecimiento que aunque pasen los años, nunca lo vamos a poder olvidar. Con imágenes de Roma terminamos y la semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Sentir Cofrade. In my